Ustedes están viendo ya cuando están comprando sus hilos de repente para las prácticas, un nylon está en promedio de unos 3 soles, ¿no? Más o menos, 2 a 5 soles es un parámetro, dependiendo de dónde tú vas a comprar, ¿no? En un hospital, en una clínica, en una farmacia, no sé. Entonces, es un promedio, a comparación de otras suturas, ¿no? Que ahí las vamos a describir en un ratito, que son muchísimo más caras, ¿no? Entonces, hay una sutura que está promediando los 150 soles, una sutura, ¿ya? Entonces, imagínense, entonces, cuánto se podría invertir o cuánto gastar en un paciente, ¿no? En una sutura, una cirugía grande, imagínense. Bueno, ok. Luego de esta descripción, entonces, de los no absorbibles, vamos a ver la primera. Tenemos la seda, que es básicamente la cajita, si ustedes la ven, la van a reconocer, aparte del nombre, ¿no? Seda, que es blanca y su característica es un color celeste, ¿no? En casi todas las marcas de todas las presentaciones. Como les dije, las industrias son Eticom, tenemos Tagún y Cirugía Peruana, ¿no? Entonces, acá las marcas más conocidas, la misma seda o la Mersilk, ¿ya? Es de producto animal, multifilamento, tiene una reacción tisular alta, está usado en suturas cutáneas, ¿ya? Y también nos sirve en la fijación de catéter venoso central, fijación de tubo de tórax, fijación de un dren Penrose o fijación de un dren tubular. Esto en suturas cutáneas ya no se usa, ¿no? O sea, está descrito en todos los artículos, los textos, lo que puedas encontrar de temas relacionados a esto, pero ya no. O sea, que alguien vea que te está mandando un paciente suturado con seda es porque si demasiado lejos la zona del incidente, de donde viene el paciente, o es que no tiene recursos esa zona, esa posta, ese centro de salud, ¿no? Porque justamente la reacción tisular es tan alta que provoca una fibrosis y una cicatriz muy hipertrófica. Entonces, la seda en piel ya no se usa, tienes que usarle el nylon, ¿no? Más lo que nosotros usamos es para fijar, sí, un tubo de tórax, que es muy frecuente que se use una seda, un catéter venoso central también, ¿ya? Y los drenes normalmente ahora ya lo estamos fijando con el mismo ácido poliglicólico, no ya no tanto con la seda. Entonces, a no ser que tengas una herida muy grande en cabeza, por ejemplo, y así le suturabas, la seda es un hilo bien grueso, ¿no? Que lo usamos también en las prácticas, ¿no? Les dije que es la mejor sutura para que ustedes vayan agarrando un poco de mano, ¿ya? Pero bueno, luego tenemos el nylon. Acá el nylon es fácilmente igual identificable, una caja blanca con sus líneas verdes, ¿no? Acá tienes una línea verde, ¿no? Acá la marca es Tagum, ¿ya? Entonces, tienes como el mismo nylon o como el mismo etilón, ¿ya? Como el mismo nylon o como el mismo etilón, que son los más frecuentes. Incluso acá también tenemos una variación. El nylon, si ustedes han visto, que es de color celeste, ¿no es cierto? O medio azul, digamos, el mismo hilo. Pero este de acá abajo que están viendo es un hilo negro. O sea, si tú lo ves así, dirías, no, esto es una seda. No, no es una seda, es un nylon. Es un nylon, ¿ya? Justamente, que es un nylon negro, ¿ya? Que no hay mucho acá en el Perú, eso bastante se usa en Brasil, ¿ya? Entonces, hemos usado esta sutura y lo usan bastante, incluso no para la parte exterior, para hacer puntos intradérmicos o subcuticulares, como se llama de manera correcta, para no dejar el hilo afuera, ¿ya? Y usan este nylon negro. Yo la primera vez también cuando lo vi dije, están poniendo un punto adentro, están cerrando en un punto subcuticular con un nylon y ahora qué va a pasar. O sea, no había forma, ¿no? Es decir, cómo van a sacar el hilo o lo que nosotros normalmente veíamos, ¿no? Con el nylon lo usas para afuera y tienes que sacarlo en algún momento. Entonces, este nylon negro no, ¿ya? Increíblemente no daba mucha reacción, no daba dolor, no pasaba nada. Y es más, la sutura te quedaba muy bien, o sea, muy planita, mucho mejor que un Vicryl, digamos. Bueno, acá en el Perú no se usa, pero allá sí hemos visto.
El nylon, entonces, es una sutura sintética, monofilamento o polifilamento, dependiendo de la marca, dependiendo de la empresa, usada en suturas cutáneas, ¿no? Es lo que más se usa, pues, obviamente, ¿no? Lo que estamos conversando. Tiene una reacción tisular alta todavía y tiene memoria alta. O sea, ¿qué significa? Que se deben de hacer varios nudos. Cuando te dicen, por ejemplo, esto que tiene una memoria alta, ¿no? Entonces, te está obligando a que tú tengas que poner mayor cantidad de nudos. Porque si tú, por ejemplo, haces un solo nudo, el nudo doble, el nudo de cirujano que hemos aprendido, ¿ya? Con un nylon, entonces eso se va a soltar, sí o sí, en algún momento. O sea, no puedes solamente confiarte en poner un par de puntos. Entonces, por más, digamos, grueso que sea el hilo, no. Entonces, normalmente, por ejemplo, una hernia inguinal, para fijar la malla, usamos un nylon 2 ceros con aguja redonda. Entonces tenemos que ponerle al menos 4 o 5 nudos mínimamente porque justamente esa memoria hace que se pueda soltar y en un hilo más grueso peor todavía. Algunos dicen, no, pero mientras más grueso el hilo, no tengo que ajustar más, no tengo que poner más nudos. No, es al revés. ¿Ya? Ok. Luego tenemos el polipropileno. Este polipropileno, ¿no? También la característica es una caja blanca y el color celeste. ¿Ya? Un poquito más claro que lo que es la seda. ¿Ya? Entonces, acá el nombre más comercial y la sutura más usada es el prolene. El polipropileno es el prolene, ¿ya? Ese es su nombre. Es sintético, monofilamento, es una textura mucho más suave que el nylon, tiene una memoria alta, una reacción tisular, y esta tiene 2 agujas, ¿no? Tiene uno en la parte proximal, luego tienes la sutura, que normalmente es pues, unos 70 centímetros, unos 80, y luego tienes otra aguja, o sea, tienes 2 agujas en 2 extremos, ¿ya? Está usado en suturas dérmicas, intradérmicas, cierre de brechas intestinales también usamos. Lo que pasa es que es un poco más caro el prolene, no los tenemos de manera frecuente en los hospitales, ¿no? Es un poquito más caro, promedio de unos 15, 20 soles más o menos, dependiendo de la cantidad de ceros. Mientras más delgadito sea, como en sutura vascular, para hacer, por ejemplo, una anastomosis o una reparación de un daño vascular, vamos a usar este prolene, pues 5, 6, 7 ceros, ¿no? Son hilos especiales que no se tienen en casi todos los centros de salud o los hospitales, las clínicas. Un poquito más difícil de poder conseguir, pero es una sutura muy buena, ¿no? O sea, si tú algún momento vas a agarrar un prolene y vas a comparar con hacer una ligadura o un nudo con nylon, el prolene corre mucho más. Es justamente porque es más suave, la contextura es mucho más suave y es más fácil de poder hacer las ligaduras y los puntos. ¿Ya? Ok, luego tenemos el acero. Este acero, la caja es blanca y el borde es de color medio mostaza, ¿no es cierto? Si están viendo, medio mostaza, medio marrón. ¿Ya? Entonces, acá el nombre más usado es el Aciflex. Es de material metálico, multifilamento y usado en pocas circunstancias. Realmente no se usa mucho esta sutura. En traumatología bastante todavía. En lo que es tendones, huesos, costillas, esternón, por ejemplo, en lo que es una fractura de esternón, fractura costal múltiple, en tórax inestables, que tengan que entrar a la sala, ¿ya? En ruptura de tendón de Aquiles, por ejemplo, ¿no? Fijaciones parciales de osteosíntesis también se puede usar esta sutura, ¿no? Pero no es muy frecuente tampoco, ¿ya? Ok. Y luego tenemos el Etibond. El Etibond, ¿no? Si ustedes ven la caja blanca con el borde naranja, ¿ya? Este Etibond tampoco no se maneja mucho en el Perú. En Brasil también se usa así, de manera muy frecuente, pero acá es una sutura muy buena. A mí me gusta usar mucho este Etibond para usar sobre todo el cierre de hiato esofágico, el cierre de los pilares, para usar el cierre de brechas mesentéricas de anastomosis cuando hacemos, por ejemplo, bypass. Es una sutura trenzada, pero muy resistente para cerrar espacios de Petersen, espacios intestinales, entero-entérico, cuando haces anastomosis y quieres cerrar las brechas, con este Etibond se cierra de manera muy correcta. El hilo es de color verde, ¿no? O sea, la sutura es un verde, pero un poco eh, más transparente, digámoslo, un verde más delgadito, un verde más sutil, ¿ya? Es un hilo
un poco más caro, en promedio unos 35, 40 soles cada uno, ¿no? Pero es una buena sutura. Luego tenemos el lino, que es de origen natural, multifilamento, está constituido por hebras de celulosa y antes usados para las ligaduras. La cajita blanca con el borde rosado, ¿no? Entonces, decimos que antes se usaban para las ligaduras porque te manejabas, o sea, tenías incluso este lino que te vendían por metros, ¿no? Tenías toda una hebra grande, entonces tú podías cortar, digamos, 1 metro, 2 metros de esta sutura, ¿no? Y con eso se usaba en sala, o sea, lo cortaban en pedacitos, normalmente para una ligadura usamos unos 20, 30 centímetros, la instrumentista te lo pasa en una pinza y con eso empiezas a ligar, con los vasos, lo que tú quieras, lo que estamos viendo, ¿no? De repente una brida, una adherencia y más, ¿no? Se usaba muchísimo porque era muy barato, o sea, te vendían así en caja o por metros, como les dije, ¿no? Y el color el lino es medio blanquecino, ¿no? Medio blanco. ¿No? Y ahora ya no mucho, porque la verdad ha ido en desuso, ¿no? Pero todavía en algunos sitios todavía podemos manejarlo. Ok. Luego tenemos las suturas absorbibles, ¿ya? Estas suturas absorbibles, ¿no? Está usado, obviamente, pues como dice, algo que ya no lo vas a retirar, ¿no es cierto? Usado en tejidos, en órganos, en profundidad, en cavidad, se usa en tejidos subcutáneos, no se van a retirar. Raro es que se dé un rechazo a la sutura, pero está también reportado, como les comentaba hace un rato. Son los menos usados, pero son los más caros, ¿no? O sea, no se usan de manera muy frecuente, a no ser que sean cirugías, pues, grandes, ¿no? Ginecológicas, cirugías, oncológicas, cirugías urológicas, abdominales y más. Entonces, porque tienen un precio un poco más alto que las otras. Pero tienes que usarlas, obviamente, porque no vas a usar, pues imagínate, una sutura absorbible adentro en cavidad. O sea, no hay ninguna forma de que pase eso. Entonces, tenemos, ¿no? El primero, que es el catgut, ¿ya? Este catgut tiene dos presentaciones, el catgut simple, que es de color blanco con el borde amarillo, y el catgut crómico, que es la caja blanca con el reborde marrón. Entonces, es de origen animal, ¿ya? Entonces, uno de los primeros suturas que han aparecido, igual como lo han descrito sus compañeros en las exposiciones, ¿no? Que el nombre venía, pues, de lo que es la tripa del gato, se usaba de esto, ¿no? Y luego ya se ha ido formando mucho más sintético en las estructuras que usamos en las industrias, ¿ya? Es monofilamento, el catgut simple o catgut crómico, ¿no? Entonces tiene una resistencia de tracción de 5 días y de 10. El catgut simple una resistencia de tracción de 5 días y el catgut crómico una resistencia de tracción de 10 días. Se conserva en empaque con líquido. El catgut crómico, si ustedes han visto, para poder abrir, ¿no? Tienes que abrirlo de un borde superior, digámoslo así, y está conservado con un líquido que es medio grasoso, justamente para que no se seque. Ahora, una cosa que tienen que saber, idealmente en todas las suturas absorbibles que vamos a poner un punto, vamos a hacer una ligadura, tienen que pasarte el instrumentista el hilo mojado, porque si te pasa el hilo seco, vas a tener problemas. O sea, se va a quedar trabado en esa zona, no va a correr el hilo. En cambio, cuando está un poco mojado, es mucho mejor manejarlo. Entonces, para eso también está creado este tipo de sutura, que se usa bastante este catgut en cirugía ginecológica, ¿ya? Usan en episiotomía, bueno, episiorrafias, por ejemplo, en los partos, ¿no? Para cerrar lo que son las cesáreas, ¿ya? En algunos casos de histerectomías. Nosotros en cirugía lo usamos no muy frecuentemente, yo la verdad no me gusta usar mucho esta sutura, pero algunos colegas lo usan, por ejemplo, en trauma hepático para hacer rafía de hígado, ¿no? Bueno, es cuestión de cada uno, ¿no? Pero es un hilo que se puede usar todavía. Luego tenemos el Poliglactin 910, que su empaque es blanco y el borde morado, ¿no es cierto? Como están viendo, ¿ya? El más frecuente o el más comercial es el Bicril, pues, ¿no? Todos dicen, pásame un Bicril, 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 pero o sea, no es que es el Bicril, es el Poliglactin 910, ¿ya? Entonces,
Es sintético, multifilamento, tiene una reacción tisular baja, resistencia a tracción de 30 días y una reabsorción de 90 días. Acá estamos viendo ya un tiempo mucho más largo, como estamos conversando. O sea, ¿qué significa? Normalmente este hilo va a desaparecer en 3 meses, pero tú qué le tienes que explicar al paciente. O sea, una herida, una sutura correcta, o sea, para que haya una reabsorción de un hilo de estas características, casi siempre se va a dar en 100 días. O sea, es decir, se va a empezar a terminar la cicatrización de una herida en 100 días con ayuda del hilo, ¿ya? Pero para que vuelva a su estado casi normal o normal, entre comillas, de una herida, tienen que pasar más o menos un año para que el tejido que tú has manejado intente o tenga casi la misma contextura anatómica de inicio antes de algún trauma que ha podido tener. Está usado, ¿no?, en tejidos profundos, tejidos celular subcutáneo, ¿ya? Y pues normalmente esto manejamos con agujas grandes. Hay agujas chiquitas, igual, el Vicryl tienes Vicryl, por ejemplo, el 3 ceros, ¿no?, MR25, o el Vicryl 1, como se ve acá, que es normalmente un MR40, 30 o 35 con agujas grandes, porque nos va a servir bastante. En esto usamos para cerrar, por ejemplo, aponeurosis, cerrar músculo, ¿ya? Igual cerrar pared, cerrar cavidades, suturas intestinales y más. O sea, tiene un uso muy, 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 muy frecuente. Junto con este, es el ácido poliglicólico, que tienes una caja blanca y es un color lila en el borde, ¿no? Acá puedes tener también el Dexon, que es sintético, es trenzado, es polifilamento, se usa para tejido celular subcutáneo, vasos o tejidos en profundidad, ¿no? Acá la diferencia básicamente entre uno y otro es la forma del empaque. Acá tienes un cierre, perdón, una apertura en los dos lados, por arriba y por abajo, ¿no? Y es casi el mismo tipo de uso que el poliglactin. ¿Ya? Un poco por el tema de precios, nada más, ya no se usa de manera tan frecuente. Luego tenemos la polidioxanona, bueno, que a mi criterio, a mi entender, actualmente es la mejor sutura absorbible. Yo la uso muchísimo en mis cirugías particulares, ¿no?, en la clínica, y me va muy bien, ¿no? Es una sutura así un poco más cara, en promedio cada uno está a 39 soles actualmente, ¿no? Es un poco más cara, pero realmente suturar con este tipo de suturas es muy buena, ¿no? Es muy bueno, te da una tranquilidad casi siempre, una seguridad de que estás haciendo una buena sutura, una anastomosis correcta. O sea, obviamente no solamente es el hilo, es técnica quirúrgica, cómo lo estás haciendo, los bordes, la forma y todo lo demás, ¿no? Hay muchos factores que tenemos que ver para el tipo o la seguridad de una sutura, pero este es muy bueno, ¿no? La cajita es blanca, el borde es medio plomo y el empaque es así, es medio gris, medio grisáceo, medio plomizo, ¿ya? Normalmente le decimos el PDS, ¿no? El PDS es monofilamento de una resistencia a la tracción de 5 semanas y un periodo de reabsorción de 180 días, mucho más largo, miren, en suturas con tensión, en profundidad, en anastomosis. Es una sutura muy, muy, muy buena, como les comentaba. Luego, tenemos el poliglicaprone 25, que el empaque es blanco y el borde es medio de color melón, ¿no? Están viendo. El nombre comercial más frecuente es el monocril, ¿ya? Es sintético, es monofilamento, tiene una resistencia tisular de 21 días, se puede usar en heridas contaminadas, eso es digamos, la característica de ¿no? ¿No? Por su formación, por su consistencia, se puede dar en esto, pero no en tejido vascular, no está recomendado, ¿no? No tienes mucha presentación en el mercado, la verdad no hay mucho. Si tú buscas eso, es bien raro encontrar en las farmacias, ¿no? No lo tenemos así como cualquier otro tipo de sutura a la mano, que queramos buscarlo, no lo encontramos de manera normal. Y luego, ya casi terminando, chicos, ahorita ya tenemos lo que les comentaba hace un rato, la sutura más cara. Esta es la sutura barbada, que cuesta entre 150 a 180 soles un solo empaque. Ya, la presentación es individual y el empaque es medio guinda,
¿ya? Entonces, ustedes están viendo casi todos los hilos que hemos visto tienen un color diferente, ¿ya? Entonces, acá viene la sutura barbada en dos presentaciones, nombres como el Billock y el Stratafix. Más frecuente es el Billock. Es una sutura de las más nuevas, no es que sea una sutura que tenga 20 años, no, tiene muchísimo menos, ¿no? De repente podría decirles unos 8 o 10 años exagerando como máximo. Pero ya ha habido modificaciones, el tamaño también de este bilog es un hilo medio corto, no es un hilo largo, no vas a encontrar un bilog de 70, 80 centímetros. Normalmente el bilog lo encuentras en 30, 40, hasta 50 centímetros. Es una sutura con ganchos o espículas. Es dado para el control del cierre de tejido sin nudo, ¿no? Nos da un control homogéneo de la tensión y no necesita ayudante para jalar. Entonces, acá si ustedes ven en esta imagen, tiene como estas espuelas, ¿no? Como ganchitos, espículas, ¿no? Que tiene la sutura. Entonces, esta ya viene listo así, y la parte también distal del hilo tiene como una pequeña orejita, que es una pequeña, este, eh, argollita ya preparada. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una sutura de una hernia laparoscópica, esto nos ayuda muchísimo. Entonces, pasamos el hilo, pasamos el primer punto y la aguja la vamos a atravesar por ese ojal, por esa orejita, y automáticamente se va a enganchar, se va a clavar en esa zona. Y ya no tenemos que estar asegurando ni poniendo nudos, 3, 4 nudos, no, ya no. Y luego igual seguimos la sutura, pum, punto, 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 y ya se va enganchando, ya no tenemos que estar jalándote, traccionando o pedir que alguien nos ayude, no. Es por eso que es una sutura muy cara, ¿no? Pero que tiene muchos beneficios, ¿no? O sea, actualmente en cirugías importantes, cirugías grandes, pues nos sirve de manera correcta. Una sutura muy buena. Si alguno algún momento va a poder ver, va a darse cuenta de lo especial de esta sutura. Y ya culminando, pues ya lo que estamos viendo, todo son suturas ordinarias, suturas que tiene hilos, pero también podemos manejar, es un tema muy larguísimo que podríamos hablar horas, ¿no? Pues más para un tema de especialidad, no para el curso, la sutura mecánica manual. Acá podemos, por ejemplo, tenemos la sutura del Covidian, tenemos de Covidian, tenemos de Eticom, tenemos de otras marcas hindúes, ¿no? Tenemos de marcas coreanas, de marcas chinas. Entonces acá tenemos el GIA, que es el manual, ¿no? Entonces, una anastomosis manual, tenemos una grapadora manual, ¿no? Hay de 30, de 40, 45 milímetros y más, ¿no? Con el tamaño de la mandíbula. Entonces acá, esto es una carga, una recarga, ¿ya? Que te va a servir obviamente para ahorrar tiempo. Si vas a hacer, por ejemplo, una sutura, ¿no? De una intestinal o, por ejemplo, una anastomosis gastroentérica, entonces hacer eso te va a demorar probablemente unos 25 o 30 minutos bien hechos, ¿no? En cambio, con esta, una sutura PAN, haces en dos disparos y probablemente pues en unos 5 minutos ya tienes todo listo, ¿no? Pero el tema es de costos. Esta sutura mecánica manual, GIA, más o menos perdón, más o menos cuesta entre unos 450 la carga, ¿no? Y la grapadora misma cuesta pues unos 800 más o menos. Luego tenemos la sutura mecánica laparoscópica. Esta era manual y esta es laparoscópica. La Endogia Ultra, también de la misma Covidian, tenemos también de Johnson, ¿ya? Entonces, acá de acuerdo al tamaño que vas a manejar, las recargas son mucho más grandes, tal igual, la misma fórmula, solamente que la aplicación es diferente. Acá tenemos como una pequeña manija que vamos a empujar con la mano, y en esta tenemos es como una pistola, ¿no? Que vamos a agarrar unos 3, 4 veces para que se pueda cerrar esta estructura y se cierre herméticamente las grapas que tenemos, que son grapas de titanio compatibles con el cuerpo. Hay una tecnología de tri-staple y demás que ha mejorado muchísimo en la actualidad. Luego tenemos una sutura mecánica circular, ¿no? Que es la EEA, ¿no? Circular Stapler, una tecnología, esto se usa en cirugía de esófago, en cirugía de recto, ¿no? Es un poquito más delgado, pero la forma que tiene es especial, la angulación que tenemos que tener también es especial, ¿ya? Las marcas también, hay también marcas chinas como la Feng, por ejemplo, que también se usan, las coreanas que les estaba comentando,
que tienen una muy buena disponibilidad económica. Y lo último, pues ya acabando, los tips que vamos a manejar, suturar moviendo solo la muñeca, recuerden, no vas a manejar el brazo, el antebrazo, el codo, nada, solo la muñeca. Luego, agarrar correctamente el portagujas antes de cada puntada, siempre. Si tú no agarras bien el portagujas, probablemente tu sutura va a estar mal hecha o mal realizada. Ver la cantidad de clics, hemos dicho, necesarios para poder manejar bien el portagujas. Si tienes un portagujas que no está bien, probablemente luego lo vas a usar para que tengas unos buenos resultados. Luego, no suturar muy al borde de la herida, porque puede cortar la circulación y dar necrosis. Eso ya lo hemos repetido varias veces, ¿no es cierto? Entonces es un dato muy importante. Luego, escoger la sutura ideal para el tejido ideal. O sea, no todos los tejidos van a tener la misma sutura o no todas las suturas van a ser para todos los tipos de tejidos. Luego, el espacio entre punto y punto, en promedio hemos hecho 1 centímetro, y luego dejar el hilo los días necesarios. No tenemos un apuro, como les comentaba. Igual también van a buscar ustedes parte en cuánto tiempo se retira una sutura en cara, en cuánto tiempo se retira una sutura en tórax, una sutura en abdomen, una sutura en genitales, una sutura en pie, en pierna, en mano, en cabeza. Todo eso es parte de ustedes que puedan ir buscando. ¿Ya? Ok. Listo, chicos.